Vamos a continuar entonces y vamos a seguir compartiendo la palabra del Señor. En el capítulo anterior pudimos aprender acerca de la cronología del final de los tiempos, el orden en que sucederán todas las cosas en este tiempo final. Aprendimos que la primera etapa de estos eventos comenzó desde Jesús. Jesús es el primer mártir de la iglesia. Jesús fue el primero que padeció. Recuerda que Jesús es la primicia siempre en todo. Él es el primero de los resucitados. Él es el primogénito de la creación. Pero también es el primero de los mártires que padece por la causa de este evangelio del reino. Es Jesús. Y Jesús es llevado, él da una expresión en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 11, dice: desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia. Sufre violencia. Y los violentos lo arrebatan. Y es Jesús, y luego continúan sus discípulos, y luego continúa toda la iglesia, toda la era, y han transcurrido 2 milenios de persecución, de sufrimiento, donde la iglesia se abre paso con fuerza, pero se va abriendo paso cada día, y Cristo dijo que las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia. La iglesia avanza y el Hades no la puede resistir. El Hades intenta resistir, el Hades intenta impedir que la iglesia avance, el Hades intenta frenar el evangelio, pero no puede, porque la iglesia lleva un ímpetu, es violenta y está llena de hombres y mujeres violentos, guerreros, que arremeten con fuerza y penetran el mundo de las tinieblas y rompen, y con la luz de Cristo van abriéndose paso y van irradiando y van afectando positivamente a la creación del Señor. Esa es la iglesia de Cristo, y las puertas del Hades no prevalecen contra ella. Gloria al Señor. Entonces, esta es la primera etapa. Estamos viendo el orden en que suceden todas las cosas según lo explicó Jesucristo, el Hijo de Dios, en el Evangelio de Mateo, capítulo 24 y capítulo 25. Vamos a ver hasta dónde alcanzamos a avanzar hoy. Espero que Dios nos permita llegar lejos, pero la idea no es correr. La idea es que podamos ir teniendo todas las cosas claras, porque esto es muy importante. Hace un rato estaba meditando en un texto que está en el libro de Ezequiel. Me gustaría leerlo rápidamente antes de comenzar. Capítulo 33 del libro de Ezequiel. Dice la palabra de Dios en el versículo 1: Vino a mí palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio y lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra y tocare trompeta y avisare al pueblo, cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la trompeta oyó y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiriere de él a alguno, este fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Y dice la palabra: a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte. Amén. Esa es la función del atalaya, del siervo de Dios, del predicador, el que Dios ha puesto sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo. Muy bien. Lo voy a tener como referencia, como mención, porque más adelante probablemente hablaremos de ello. Pero vamos a continuar. Ayer hablamos entonces de la primera etapa y llegamos hasta la segunda etapa. La segunda etapa es Mateo capítulo 24, versículo 9 al
versículo 22. Esta es la segunda etapa de los eventos cronológicos. Primera etapa, principio de dolores. Lo vimos ayer, pestes, hambres, terremotos, violencia, guerras. Eso es principio de dolores. Esa etapa viene desde Jesús y llega hasta el antimesías o el anticristo. Segunda etapa, la etapa de la tribulación. Y esta etapa va desde Mateo capítulo 24, versículo 9, hasta el versículo 22. Desde la aparición del anticristo hasta la venida de Cristo, hasta el regreso de Cristo y ascensión de la iglesia. Este será un periodo muy corto. Es un periodo de tiempo muy corto. Y vamos a mirar qué eventos o qué cosas sucederán aquí. Vamos a ver qué cosas sucederán aquí. Váyame siguiendo, por favor. Estamos en Mateo 24 y dice el versículo 9. Atentos. Entonces os entregarán a tribulación. Jesús le está hablando a su iglesia, a sus discípulos. Los discípulos son la base de la iglesia. Y le está diciendo a ellos, entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Esa no es una palabra para otro grupo, no, esa palabra es para sus seguidores, para sus discípulos. Versículo, entonces aquí tenemos la tribulación o la guerra del antimesías contra el pueblo del Señor. No voy a mencionar otros capítulos de la Biblia, más adelante lo haremos. Hoy quiero solamente, y en este estudio quiero solamente centrarme en el capítulo 24 de Mateo. Me va siguiendo, ¿verdad? Entonces, repito, entonces os entregarán a tribulación y os matarán y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Número 2, segunda cosa que sucederá aquí en esta era, en ese tiempo muy corto. Versículo 10. Muchos tropezarán entonces. La iglesia, el que camina firme, el que está en el evangelio, el que está ahí. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Crecerá un odio, y ese odio tiene que ver con la religión. Ese odio tiene que ver con la confesión de fe. Y dice la palabra que se entregarán unos a otros. Habrá traiciones entre familiares y amigos, y odio entre unos y otros. Traiciones. ¿Por qué se darán las traiciones? Las traiciones se darán por la confesión de fe. En ese tiempo que no está muy lejano, mucha gente estará muy furiosa. Unos porque fueron engañados o no entendieron las cosas, no entendieron la verdad y estarán muy enojados. Otros porque al interior de la familia habrá alguien que no está de acuerdo con el gobierno del anticristo ni con el nuevo orden mundial y no se dejará colocar la marca de la bestia porque está sellado con el sello del Espíritu y le pertenece al Señor. Y entonces estará ahí entre la familia, pero esa persona es un problema en la familia y esa persona va a dividir, y Cristo lo dijo, 2 estarán divididos contra 3 y 3 contra 2, lo dijo Jesús, y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. Y entonces entregarán al papá por retrógrada, porque no encaja en ese nuevo orden mundial, porque no encaja en la nueva política, porque no encaja en la unificación de la religión mundial, sino que él sigue aferrado a su principio bíblico y a la fe. No encajas y serás aborrecido y te tendrán que entregar porque eres un bicho raro que estás allí. Espero que me sigas. Y entonces habrá odio y habrá traiciones. El hijo entregará al padre y el padre entregará a su hijo. La nuera se levantará contra su suegra y viceversa. Y habrá pleito entre las familias.
Y eso se debe a la confesión de fe y el nuevo orden mundial. Tratarán de imponerle una religión al Hijo de Dios. Pero el que es hijo de Dios ya tiene su confesión de fe y ya sabe en quién ha creído y no va a adorar a nadie más aunque eso le cueste la muerte. Jamás se va a postrar a adorar a la bestia aunque eso le cueste la muerte, porque es hijo de Dios. Y los hijos de Dios tienen bien claro a quién han creído y a quién adoran. Los hijos de Dios tienen el sello del Señor Jesús y el Señor Jesús tiene el sello del Padre. Y la Biblia dice que cuando Satanás lo tentaba allá en el desierto, le dijo: mira los reinos del mundo, todo esto te daré si postrado me adorares. Y Jesús dijo: no, solo al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Y entonces Satanás no pudo seducir al Señor Jesús, pero vendrá. Si no pudo hacer adorar al Señor Jesús, si no pudo hacer que el Señor Jesús lo adorara a Él de una manera sutil, vendrá contra el resto de su descendencia, vendrá contra la iglesia del Señor, pero esta vez no vendrá sutilmente, vendrá con la imposición de su religión, de su imperio, de su reino, con todo el poder y con toda la ira, a someter al pueblo de Dios, a obligar al pueblo de Dios que lo adore. Pero los hijos de Dios, que tienen el sello del Espíritu Santo, jamás se postrarán ante la bestia, ante el anticristo, como Sadrach, como Mesach contra Abed-nego. Lo tercero que vamos a encontrar aquí, en esta etapa número 2, es la proliferación de los falsos maestros, de los falsos profetas, perdón. Dice la Biblia, versículo 11: y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Más adelantito voy a hablar un poquito más de ellos, así que no lo voy a tocar mucho ahora, porque voy a tocar unas cualidades para que te des cuenta que Jesús nos advierte. Los hijos de Dios siempre tienen instrucciones claras. Para los hijos de Dios no hay confusión, hermano. Para los hijos de Dios no hay temor o que si será esto. No. Los hijos de Dios tienen todo bien claro. Pero va a haber una proliferación de falsos maestros. Si hasta el día de hoy hemos visto falsos profetas, veremos muchos más. Se multiplicarán en estos próximos días, en estos últimos días, se multiplicarán muchos más. Y usted lo está escuchando hoy y sabrá que aquí un hombre de Dios se lo dijo hoy. Siguiente. Vamos a mirar acá más cosas que sucederán aquí en esta segunda etapa. Dice que el amor de muchos se enfriará. Y dice la palabra de Dios en el versículo 12: y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿A qué se debe que el amor de muchas personas se va a enfriar? Escúcheme bien para que me pueda entender. Porque mucha gente hoy en las congregaciones está ilusionada y están descrestados con fantasías, pensando que el cristiano fue puesto en la tierra para conquistar y que el cristiano fue puesto para las naciones y para ir por los pueblos y las naciones y las ciudades y las multitudes, y que el cristiano fue levantado para multiplicarse en sus bendiciones y para que su empresa prosperaran. Y nos han endulzado el oído con fantasías de prosperidad, de gozo, de fiesta, de alcance, de proyectos, de sueños. Y cada vez escuchamos: coloca tus sueños en las manos del Señor, colócalos que el Señor los hace realidad. Y hay cientos de miles de cristianos en la faz de la tierra, de cristianos que están ilusionados con una fantasía de prosperidad, de éxito, de alcances, de conquistas. Y entonces cuando ellos vean que vivir por la causa de Cristo significa sufrimiento, que el Señor dijo: ¿eres hijo de Dios? Sí, eres hijo de Dios. ¿Eres heredero? Ok, eres heredero. ¿Eres coheredero? Sí, soy coheredero. Si es que padeces juntamente con Cristo. El padecimiento es una marca del Hijo de Dios. Y ha sido una marca desde que comenzó. Y lo será hasta el día final. La iglesia fue puesta en la faz de la tierra
Pero el Señor claramente dijo que padeceríamos persecución, que seríamos afligidos por su causa, que nos entregarían a tribulación, que nos traicionarían. Lo dijo el Señor. Él nunca escondió. Él nunca lo escondió. Él dijo: ¿quieres venir en pos de mí? ¿Quieres seguirme? Sí, quiero seguirte. Ok, niégate a ti mismo. Toma tu cruz. Toma tu calvario. Toma tu sufrimiento y sígueme. El Evangelio del Señor, amados, no es como las quimeras que nos han pintado. Llegó el momento en que el Señor ha de pasar a su pueblo, por amor a su pueblo y por su misericordia. No malentienda al Señor. Es amor y misericordia, es gracia, para que su pueblo entienda lo que hay en su corazón, si ha de guardar o no sus mandamientos. Para que no nos dejemos engañar, porque Él viene por una iglesia limpia, sin mancha y sin contaminación, una iglesia pura, una iglesia santa, una iglesia que se ha desligado y que ha entendido que este mundo no era lo que nos decían, que este mundo ha pelado realmente sus garras y ha mostrado su verdadera cara de odio y de rechazo al cristiano. ¿Acaso no dice la palabra del Señor que el mundo nos aborrece y que el mundo nos aborrecerá? ¿Dónde hemos encontrado que la Biblia dice que este mundo es para que lo conquistemos para nosotros? Tú fuiste escogido y llamado por el Señor para poseer la tierra nueva y el cielo nuevo que el Señor te da. No esto que tenemos hoy. Espero me vaya siguiendo. Hay otra señal aquí y es la señal número 5, la perseverancia de los fieles, de los hijos de Dios, de los salvos. Dice la Biblia en el versículo 13: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo te das cuenta tú que eres salvo? ¿Sabes cómo te das cuenta tú que eres salvo? Porque en medio de la dificultad, mientras más te atacan, mientras más te acosan, mientras más te presionan, más crees en el Señor, más amas al Señor, más te aferras a Él. Los hijos de Dios no son arrancados de su mano. Los hijos de Dios no ceden. Los hijos de Dios, la presión los hace amar más a Dios. La presión los hace buscar más a Dios. La tribulación los hace buscar más a Dios. La persecución los hace amar más a Dios. Los otros no. Los otros tuercen. Los que estuvieron ahí siempre como la cizaña, como que parecían trigo, como que parecían muy piadosos, pero estaban llenos de religiosidad. Ellos un día van a entender que ellos no pertenecen a este lugar. Pero los hijos de Dios serán refinados. Y serán refinados. Y dice el apóstol Pedro que nuestra fe tiene que ser probada como el oro. ¿Te das cuenta? Y entonces vamos alcanzando ese nivel de pureza en el Señor por su gracia, por su amor y misericordia. El que persevere es la marca, es la señal de los redimidos, la perseverancia. Un redimido persevera. Un redimido es fiel. Un redimido no retrocede. Un redimido da la pelea. Un redimido se echa a sus hermanos al hombro. Un redimido se postra delante del Señor y clama. Los otros no. Los otros huyen. Los otros retroceden. Pero un salvo persevera aunque le cueste la muerte. Lo sexto que tenemos aquí, el alcance mundial del Evangelio. Dice la palabra de Dios: y será predicado este Evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones. Y será predicado este Evangelio. Mira, habrá una evangelización masiva tan fuerte en este último tiempo como se está levantando desde ahora. Y no será suficiente. Fíjate que a veces nosotros nos gloriamos mucho de las cosas que hacemos, pero el Señor al final de los días, hermanos, al final de los días, el Señor tendrá que mandarnos ayuda celestial. Dice la Biblia que enviará a sus 2 testigos, a sus 2 olivos, y vendrán a Jerusalén a predicar, a reforzar este evangelio con señales, con prodigios, con poder de Dios. Los 2 testigos están allá en Apocalipsis capítulo 11. Apocalipsis capítulo 11, usted lo puede leer en su casa. Y vendrán a predicar. 3 años y medio durará su mensaje. Y ellos predicando allá. Y la iglesia predicando por todas partes, los perseguidos, pero predicando y anunciando el evangelio.
Miles de millones de personas en el último tiempo conocerán a Jesús. Habrá una conversión de almas, hermanos, impresionante, porque veremos la manifestación del poder de Dios. Yo siempre le he dicho a la iglesia, y se lo he recordado, la iglesia primitiva comenzó con un mover glorioso del Espíritu Santo, y no va a terminar apagada, ni escondiéndose, ni desapareciéndose, como unos pobrecitos que no se sabe qué pasó con ellos. La iglesia comenzó gloriosa y terminará en un nivel de gloria y de esplendor mucho más alto, con la compañía de profetas de Dios, pero no pseudo profetas. El Señor mandará a sus 2 testigos desde el cielo y vendrán a predicar aquí a la faz de la tierra con poder y gran gloria. Harán descender fuego del cielo. Tendrán poder para convertir las aguas en sangre. Harán señales, milagros y prodigios. Y serán nuestros compañeros de lucha, y predicaremos junto a ellos, codo a codo y hombro a hombro, llevando cientos de miles de personas a los pies de Cristo, a la salvación, a esa muchedumbre gloriosa. Bendito sea el Señor. Número 7, la abominación desoladora. Dice la palabra, versículo 15: Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel. Y escuche, el que lee, entienda. Siempre que usted encuentre esta expresión, el que lee, entienda. El que tiene oídos para oír, oiga. El Señor está diciendo, preste mucha atención, desmenuce, desglose. El Señor Jesús le dijo a los discípulos que ese edificio que ellos estaban viendo, el templo, muy pronto sería destruido. Pasaron 40 años después que Jesús dijo eso, y toda Jerusalén había sido incendiada y el templo había sido desmenuzado y destruido. Daniel habló de una abominación desoladora, y pudiéramos pensar que esa abominación desoladora que también menciona Jesús es la destrucción que hizo Tito, el general del ejército de las legiones romanas, a Jerusalén en el año 70 de la era cristiana. Pero sabe que eso era solamente una sombra, no era esa. ¿Y sabe por qué? Porque el Señor Jesucristo mismo dejó la señal. Observe. Dice la palabra de Dios, versículo 21: Porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Si el Señor Jesús hubiese estado hablando solamente porque Él sí lo mencionó, o Él sí lo dejó entrever allí entre líneas, en la profecía que le dijo a los discípulos con respecto al templo. Pero Jesús estaba hablando de algo mucho más allá. Si Él hubiese estado hablando solamente de ese momento, entonces esa sería la abominación más terrible, y no podría haber una segunda que fuera más grande que esa, porque Él está dando una señal, una marca allí, y es que esa abominación desoladora será la más terrible, la más horrenda que ha existido o que va a existir. Nunca hubo una antes ni la habrá después de esa. Es la abominación, es la ira del anticristo que le mencioné hace un momento, la ira de las naciones, el anticristo que se sentará en el lugar, en el templo de Dios, haciéndose pasar como Dios y haciendo sacrilegios, y ordenará a la gente, al mundo que lo adore, y creará realmente un caos terrible. Esa es la abominación desoladora. Será pisoteado el lugar santo, el sacerdocio levítico, y habrá unas cosas tremendas allí. Y es lo que el Señor está diciendo para ese tiempo. La abominación desoladora. Número 8, el acortamiento de los días por causa de los escogidos. Dice la palabra, versículo 22, perdón. Y si aquellos días no fuesen acortados, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados.
por causa de los escogidos. Muchos dicen que los escogidos aquí se refiere al pueblo de Israel, no al pueblo de Dios. Y entonces dividen los dos pueblos. Este es el pueblo gentil y este es el pueblo de Israel, dando a entender como que Dios desechó a Israel y lo dejó y lo abandonó. Pero esa hipótesis se contradice en sí misma. No voy a hablar de ella en este momento, pero quiero decirle solamente esto. Es lo que Jesús está diciendo. Los escogidos. Cristo dijo claramente que Él nos había escogido. Dice, yo los escogí a vosotros. Ustedes no me escogieron a mí. Y cuando en la palabra de Dios habla de los escogidos acá y menciona en el Nuevo Testamento, está hablando del pueblo de Dios. Y ese pueblo de Dios no se está refiriendo solamente a los gentiles. Los gentiles hemos sido injertados. Pero dice la palabra de Dios que el pueblo de Dios ya no tiene fronteras. Ya no hay judíos ni griegos. Ya no hay de razas. Ya no hay nacionalidades. El pueblo de Dios es uno solo. Tanto judíos como gentiles. Dice Efesios capítulo 2 que Él derribó la frontera que nos dividía. En Isaías encontramos una promesa maravillosa que nos dice que en aquel tiempo, dice el Señor, será quitada la envidia de Efraín y Jacob ya no afligirá y Judá ya no afligirá más a Efraín. En aquel tiempo serán un solo pueblo. Somos un solo pueblo, el pueblo de Dios. Dios no viene por unos y luego viene por otros y luego viene por otros. Él viene por su iglesia, Él viene por su pueblo. Un solo pueblo. Él no tiene pueblos, Él no tiene iglesias. Él no tiene una novia ahora y viene y se casa con una novia y después viene a buscar otra novia. Dios no es bígamo. Dios tiene una sola novia. Jesucristo tiene una sola novia, la iglesia. O una sola esposa, la iglesia. No son dos pueblos, es un solo pueblo. Y yo espero que usted lo entienda bien. Y entonces aquí hemos llegado al final de los acontecimientos que sucederán en este segundo periodo. Ahora vamos a ver la advertencia que nos hace el Señor para no ser engañados. El que tiene oídos para oír, oiga. Porque el Señor nos está hablando claramente y nos está advirtiendo. Mira lo que dice el versículo 23. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis. Porque para este último tiempo se levantarán falsos cristianos o falsos cristos. Quiero decirle que la palabra Cristo aquí es ungido o untado, porque esta es una traducción del griego que lo que significa es untado. Pero cuando Mateo escribió esto, Mateo utiliza la palabra Mashiach, que es ungido con aceite sacerdotal. El pueblo judío tenía muchos ungidos, tenía muchos mesías. Todo rey que era ungido por un sacerdote para reinar en Israel era un ungido, era un Mesías. E Israel está esperando a un Mesías, a un rey. Pero esta gente, en este tiempo, no vendrán diciendo, y escúcheme esto para que me pueda entender, no vendrán diciendo que ellos son el Cristo o que ellos son Cristo. Porque si alguien viene diciendo que es un Cristo, yo lo he dicho siempre, ¿quién le va a creer? Si alguien viene se para aquí en la puerta y comienza a predicarme y a decirme a mí, es que yo soy el Mesías, es que yo soy Cristo, ahí lo dejo hablando solo. Pero estos engañadores, hermanos, preste la atención a lo que le dice Jesús. Observe, dice Jesucristo, versículo 24, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ellos no vienen a engañar, o no vienen solamente por la gente del mundo, ya eso los tienen ahí prácticamente ganados, y esa gente los va a adorar. Mira, ¿sabe por qué la gente hoy está tan fascinada con los milagros?
¿Sabe por qué el cristiano está tan deslumbrado por los que hacen milagros y señales? Porque ellos sí parecen ser ungidos y poderosos e hijos de Dios. Pero un predicador que se dedica a enseñar la palabra y a trazar las escrituras con seriedad y con honestidad, tiene muy pocos seguidores y muy poca gente lo escucha. ¿Sabe por qué? Porque el enemigo ha venido preparando el oído de la gente para que se fascine. Y el sistema de salud a nivel mundial, dirigido por la Organización Mundial para la Salud, dirige esto, llevando a la gente a que se enferme y se enferme y se enferme, y la gente cada día está más ávida de milagros, de sanidades, porque todo el mundo está enfermo. Y van a venir personas, predicadores, ungidos con autoridad, y van a venir diciendo: yo soy el profeta Julano, yo soy el apóstol Julano, o yo soy el pastor Julano, y tengo la unción del santo. Y bueno, hasta ahí no pasa nada. Pero cuando ese profeta, ese apóstol, ese predicador ore por un enfermo, ore por un paralítico y se levante, cuando ore por un muerto y resucite, cuando haga señales maravillosas, la gente le va a creer, hermanos. Incluso muchas personas que militan en el evangelio les van a creer, porque ahí el Señor lo dice: si fuere posible, engañará a los escogidos. Pero yo creo que no le será posible engañar a un hijo de Dios. Porque si el Hijo de Dios escucha atentamente las instrucciones de Jesús, nunca nadie lo podrá engañar. Si una persona viene diciendo que es un predicador y hace señales, prodigio, ora por los enfermos, se sana, levanta un paralítico, hace una cantidad de cosas. Estos días escuché a un predicador muy famoso, y estaba comentando él mismo que en una cruzada que hizo en Los Ángeles, en Estados Unidos, él se había transfigurado. Y entonces hay miles de personas fascinados porque este pastor se transfiguró como Jesús. Allá en el monte de la transfiguración, su ropa cambió, se volvió blanco, su cuerpo se volvió traslúcido, expedía luz. Y mucha gente le creyó. Terrible, hermanos. Y la gente, hoy estamos fascinados por señales. Pero no es nuevo, la gente en la época de Jesús estaba corriendo detrás de él pidiéndole señales. ¿Y qué le dijo Jesús? Señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Pero usted dirá entonces: pastor, ¿cómo vamos a identificar a una persona que venga predicando, que dice que es un profeta, un apóstol, y lo vemos hacer estas señales tan extraordinarias que son propias de los hijos de Dios? ¿Cómo identificarlos? Tranquilo, Jesús dice cómo. Jesús dice cómo. Si lo escuchas, no te va a engañar. Escúchalo a él. Versículo 25 dice: ya os lo he dicho antes. Ya os lo he dicho antes. O sea, hombre, ya esto se los he advertido. Versículo 26. Así que, si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. ¿Sabe cuál es la marca de estos falsos predicadores? Todos ellos dirán que Jesús vendrá secretamente. Todos ellos estarán asustando a la gente, asustando a los cristianos para que estén nerviosos y temerosos, porque en cualquier momento, porque puede ser ya, porque puede ser mañana, porque puede ser ahora, porque puede ser a este, porque puede ser a este, vendrá silenciosamente, desapareceremos. Esa es la marca, ahí lo está diciendo Jesús. No les creáis a aquellos que están diciendo que será silencioso. ¿Y sabe por qué es la marca? Porque el mismo Jesús dice, versículo 27, aquí: su venida será visible. Eso lo dice Jesús. Yo solamente estoy leyendo aquí. Mira lo que dice: porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. ¿Cómo será su regreso? ¿Secreto? ¿Invisible?
¿Por qué menciona un relámpago? Dice que así como el relámpago que sale en el oriente surca el cielo, atraviesa el espacio hasta el occidente, todo ojo le verá. No dice que será secreto, dice que será público. Dice, así será, así vendré yo, como un relámpago que todo el mundo ve, que todo el mundo se da cuenta. Y que si la noche está muy oscura la ilumina, pero si también es de día, también la gente lo ve. Todo el mundo ve un relámpago de esta manera, de esta magnitud, que atraviesa el cielo. El Señor no vendrá secreto, vendrá así, como un relámpago, visible. Visible. El versículo 28 dice, porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. Él se asoma ya en el espacio. Pero esto es una parábola. Y está diciendo que donde hay un cadáver llegan los buitres, donde hay un cadáver llegan las águilas. Está diciendo que donde Él está, sus hijos llegarán. Tercera etapa. El arrebatamiento de su pueblo. Versículo 29 hasta el versículo 31. Léalo allá en su Biblia, léalo ahí en su casa. ¿Cuándo sucederá el arrebatamiento de su pueblo? ¿Cuándo sucederá? Pero Cristo lo está diciendo claramente. No hay confusión, dice, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra. ¿Cómo van a alimentar o cómo se van a lamentar si dicen que Jesucristo viene en secreto y nadie lo va a ver? Aquí está diciendo que no. Dice que la gente lo verá y se lamentarán. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. ¿Viene escondido? ¿Viene en secreto? No, viene con poder y gran gloria. Así viene el Señor. Y luego dice el versículo 31, y enviará sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. ¿A qué viene el Señor? Dice la palabra que enviará a sus ángeles. Lo vimos esta semana en la parábola de la cizaña y el trigo. Lo vimos allí, al final de la era. Él va a enviar a sus ángeles y va a recoger el trigo en su granero. ¿Quién es el trigo? Los hijos del reino. Ya Jesucristo lo explica muy claro. ¿Quién es el trigo? Los hijos del reino. ¿Y quiénes son la cizaña? Los hijos del malo. Y enviará a sus ángeles y reunirá al trigo de los cuatro confines de la tierra, de los cuatro vientos de la tierra, lo reunirá con él en su granero. Eso dice la palabra del Señor. Pero ¿cuándo sucederá? Inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Tribulación. Después vamos a entender algo que no hemos entendido y la gente piensa que es que los cristianos vamos a pasar por la ira de Dios. No se equivoque, mi hermano. Dios no nos ha salvado a nosotros para que perezcamos juntamente con el impío. Dios no nos escogió para ira. Dios nos escogió para salvación. Si usted me sigue, lo vamos a entender. Porque la gente se confunde a veces cuando mira esto y creen que es que el Señor nos entrega a la misma tribulación, a la misma ira de Dios en la que serán castigados los impíos. No, Señor. El cristiano es guardado de la ira, de la prueba que vendrá sobre los moradores de la tierra. La ira de Dios. Una cosa es la ira de Dios. Por eso yo les hablé desde el comienzo de la ira del anticristo que se desata a partir del versículo 9 de Mateo 24. Una cosa es la ira del anticristo y de las naciones de la tierra.
pero otra muy diferente es la ira de Dios, mi hermano. Iglesia, gózate y alégrate, porque el momento de tu redención está cerca, está a las puertas. Porque el Señor hoy ha enviado y está enviando a sus hijos y a sus predicadores por la faz de la tierra para que nos anuncien el regreso del Mesías. Y tú y yo nos preparamos para nuestro encuentro con Él. Amén. Nos preparamos. Culmino con esto, simplemente para darle la gloria al Señor y para que miremos lo hermoso que es Apocalipsis, capítulo 22. Dice la palabra del Señor: versículo 17. Y el espíritu y la esposa dicen: ven. Y el que oye, diga: ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. Amén. Versículo 20. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Dice Jesús: ciertamente vengo en breve. Y la iglesia responde: amén, sí, ven, Señor Jesús. Padre, gracias. La gloria es suya, siempre suya, y la alabanza y la adoración. Y un pueblo que espera, y un pueblo que se goza y se alegra de haber sido tenido por digno de escapar de la ira de Dios y del Cordero que será derramada sobre la faz de la tierra. De un pueblo que se deleita en la salvación del Señor y que espera con ansia la venida de nuestro Mesías. A ti sea la gloria, en el nombre de Jesús. Amada iglesia, que Jehová te bendiga y te guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Y la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos nosotros. Amén y amén. Dios les bendiga a todos. Que tengan muy buena tarde.